Él nos va a compartir un poco la palabra en esta noche. Él está trabajando en los anexos, como 3 o 4 anexos tiene él en la semana. Así que él lidia con puro espíritu tremendo, Vamos a escucharlo en esta hora. Vamos a escuchar la palabra del Señor a través de la vida de nuestro hermano. Que se bendiga, hermano. Gracias. Hermano, Dios le bendiga a cada uno de ustedes que está en este lugar. Y doy gracias a Dios por su vida, gracias porque está en este lugar. Por la misericordia de Dios, hermano, nos reunimos en este día para la vigilia. Yo nunca había vigiliado, pero hoy me tocó vigiliar. Y es un gran honor, mis hermanos, estar aquí por primera vez en una vigilia, en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo le voy a pedir, hermano mío, que abra su palabra, su Biblia, su manual de vida, que lo abra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Vamos a leer. Señor, te pido que ante toda emoción, Señor, toda vanidad, Señor, seas tú siempre, Padre. Porque, Señor, en esta porción de la Biblia dice que tú viniste a ellos a la cuarta vigilia, Señor. Pero yo creo que vas a venir a nuestra vida en este momento, Padre Celestial. Amén. Sí, Señor. Te pido que nos hables, Señor, que nos des entendimiento, espíritu de revelación, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida, mi familia, mis pastores, esta hermosa iglesia que tú has levantado y que tú permaneces, Señor, en ella, Padre. Te alabo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Tome su lugar, mi hermano. Responde, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, hermano. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjese, hermano, la Biblia dice que Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, no se estaba ahogando, comenzando a hundirse, él dijo, Señor, sálvame. Usted sabe, hermano, ¿alguna vez se ha preguntado usted cómo nace el miedo? Cuando hay duda. A ver, voy a hacer una pregunta que era un poco más fácil. ¿Por qué se hunde Pedro? Porque dudó, porque no tenía fe. ¿Quién da más? Le faltó confianza. Le entró la duda, dicen por allá. Puso su mirada en el viento, mira, qué bien. ¿Alguien más que me quiere decir por qué se hundió Pedro? Era lógico que las cosas en el agua con el peso nos roban. Bueno, ya no está hablando de física el hermano, ¿verdad? Sí, un día. Porque decía el otro día, y eso sí fue verdad, lo dijo un chavo en anexo, dice, porque cenó mucho, dice. Y mira, hermano, usted dice que Pedro se hundió porque le faltó fe, mi hermana dice que porque vio el viento, pero ¿en qué momento Jesús le dijo a Pedro, a ver, Pedro, ven, pero sin mirar el viento, Pedro, si no tienes fe, no vengas? ¿En qué momento Dios le puso una condición a Pedro? Nunca hubo una condición para Pedro, hermano. Pero la Biblia dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Yo quisiera preguntarle cómo nace el miedo. Porque déjeme decirle que por muy valiente que usted se sienta, los que venimos de un mundo de droga, de alcohol, de pandillas, de todo ese tipo de cosas que nos creíamos según muy valientes, en algún punto también sentimos miedo. Yo tengo miedo ahorita de estar enfrente de ustedes. Todos hemos sentido miedo, pero ¿cómo nace el miedo? ¿Cómo es que el miedo se apodera? Para este punto de Pedro no tenía ninguna condición, Jesús no le dijo a Pedro cómo tenía que caminar. Esto nos habla sencillamente de a veces de condiciones imaginarias que nosotros mismos nos ponemos. Que yo pienso que si dejo de ver a Jesús un segundo me voy a hundir, que si mi fe empieza a flaquear, me voy a hundir, voy a fracasar. Esas son las condiciones imaginarias que usted se pone porque piensa que por esto Pedro se hunde. Pero Jesús no le condicionó nada a Pedro, él solamente le dijo, ven. Mira, hermano,
Yo lo he dicho, y cuando empecé a estudiar la Biblia, Dios me empezó a enseñar para calmar a una persona obsesiva, ansiosa, depresiva, que vivía atado totalmente en las garras del alcohol. Hermano, esto que le voy a enseñar fue parte de lo que transformó la vida de Luis. Dice la palabra, dice la misma palabra, que la palabra es medicina a todo tu cuerpo. La palabra puede sanar tus emociones, tus dudas, tus miedos. La palabra sana todo totalmente, mi hermano. A veces pensamos que tiene que venir alguien. Vamos a poner un ejemplo. Dios guarde a mi pastor, pero vamos a poner un ejemplo. Que el pastor está todavía metido en, no sé, en alcohol, droga, qué sé yo, ¿no? Y a veces esperamos que venga alguien y que le diga: a ver, en el nombre de Jesús te hago libre. Espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, te vas en este momento. Pero no siempre funciona así, mi hermano. Dios tiene muchos métodos para transformar la vida de una persona. Amén. Sencillamente, cuando hay revelación en la palabra, Dios empieza a liberar tu mente. Cuando hay entendimiento de la palabra, Dios empieza a liberar una mentalidad. Cuando está la presencia de Dios, los enemigos huyen, los espíritus huyen, hermano. Cuando hay esa presencia, esa convivencia con Dios. Y esto es parte de lo que a mí me ayudó a salir de ese tipo de obsesión y depresión. Y he entendido para el día de hoy, hermano mío que me está escuchando, he entendido que la palabra, la Biblia, es el libro que está sobre cualquier libro, mi hermano. Sobre cualquier libro de medicina, sobre cualquier libro de psiquiatría, sobre cualquier libro escrito por el mejor escritor de teología, metafísica, de lo que usted quiera, hermano. La Biblia está por encima de todos ellos. Amén. Por encima de cualquier libro está la palabra. Pero hay que tener la revelación del Espíritu Santo para que haga efecto, para que su vida sea transformada, para que la gente lo vea y diga: algo pasó en nuestro hermano Rosendo, en el pastor Rosendo. Antes era así, ahora es así. Algo pasó en la vida de Luis para que ya no esté en las calles tirado. Fue la hermosa palabra de Dios. Entonces, hermanos, si acabo de decir que la Biblia es sobre cualquier libro, sea de medicina, sea de psiquiatría, lo voy a comprobar de una forma tan hermosa. La Biblia, en lo que acabamos de leer, explica cómo nace el miedo. Y siglos después, la física, la psiquiatría, comprueba lo que le voy a decir ahorita. Le voy a decir cómo nace el miedo. Quiero que se regrese conmigo en este pasaje bíblico que estamos de Mateo 14. Quiero que lea desde el versículo 25 conmigo. Dice la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sabemos muy bien que Roma había conquistado a Israel en ese entonces. Entonces el calendario que utilizaban los hebreos, pues era el calendario que se utilizaba en el calendario o el horario romano, por llamarlo así. Entonces Jesús viene a ellos a la cuarta vigilia. Dice el versículo 26, hermano, póngale mucha atención a este versículo, porque este versículo es poderoso. Amén. Es poderoso el versículo 26, como todo esto. Si yo le predicara versículo por versículo desde el 22, hermano, le apuesto que me dan las 6 de la mañana. Y creo no acabaría. Todo lo que Dios me ha mostrado en esta parte de la Biblia. Entonces el versículo 26 y el 27 van a ser los versículos en los que nos vamos ahorita a entretener, a concentrar, perdón. Y dice el versículo 26, léalo conmigo, hermano, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El versículo 26, hermano, explica de la forma más clara y contundente, hermano mío, cómo nace el miedo. El versículo 27 nos explica de una forma contundente qué es miedo y qué es temor. Versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar. Vamos a fraccionar en 3 pasos este versículo. Y la primera parte dice: se turbaron. Esa es la primera parte que vamos la primera fracción que vamos a tomar del versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Segunda parte que vamos a tomar dice: dijeron un fantasma. Se turbaron diciendo un fantasma, dijeron un fantasma. Y la tercera parte que voy a tomar como fracción y para explicar cómo nace el miedo: y dieron voces de miedo. Quiero que usted entienda estas 3 cosas. Primero dice la Biblia que se turbaron
Dijeron un fantasma. ¿Y cuál es el tercero? ¿Sí está aquí, mi hermano? Amén. Y dieron voces de miedo. La tercera fracción que tomo es ya hay miedo. ¿Ok? Miren. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. ¿Qué es turbarse, hermano? En su original se refiere a que no sabes cómo actuar o qué pensar. Entonces, ¿alguna vez usted, hoy en día que está tan de moda este aparato, que para muchos es su vida, que nosotros conocemos como celular o computadora, ¿alguna vez usted ha visto que cuando está buscando una información con mucha urgencia, que ya le urge en segundos encontrar algo en este aparato, usted se ha dado cuenta que el celular como que empieza una aerolita en el centro del celular a girar, o en la computadora? Y nosotros por consecuencia decimos está buscando, ¿no? O está pensando, ¿no? Es lo que decimos. Déjeme decirle, hermano mío, que el cerebro es igual que este tipo de aparatos. Dice la Biblia que nada nuevo hay debajo del sol. Todos esos aparatos, hermanos, son ideas que sacaron por ejemplo, de cómo funciona el cerebro del ser humano. Entonces una computadora, un celular, pues se turba, o nosotros le decimos se trabó. ¿Qué hace usted cuando el celular se traba o la computadora se traba? Hay dos opciones, ¿no? Sería apagarlo o reiniciarlo. Dice idea que lo tiran. ¿Dónde va? Voy a ir a juntarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reiniciamos, ¿no? El celular, porque está turbado, como dice la palabra. Así es el cerebro de nosotros, hermano mío. El cerebro, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación a la que no estamos acostumbrados, a una situación que nos puede sacar de contexto. Un ejemplo, obviamente no era para ellos. Hoy usted y yo leemos la palabra y sabemos que el que venía caminando sobre las aguas pues es Jesucristo. Hoy lo sabemos porque lo leemos y porque el encabezado dice Jesús camina sobre las aguas. Pero en ese momento, ¿usted cree que ellos lo sabían? Ellos no se imaginaban que aquella silueta que venían acercándose hacia ellos era nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta situación hace que el cerebro se les turbe, que se queden pasmados sin saber qué hacer o pensar o qué decir. Pero haga de cuenta que el cerebro no necesita un botón para reiniciarlo. Su cerebro, cuando se pasma, si ahorita alguien, Dios nos guarde, pero si un individuo vamos en la combi, en el camión, en el chimeco, y de repente se sube alguien con un arma y le dice, dame todo lo que traes, ¿cómo está el cerebro de momento? Se bloquea. Que me des todo. Se bloquea, sí. Bueno, que me equivoqué, sí está el botón de desbloquear, ¿no? Entonces, nos desbloqueamos, ¿no? Y mire, hermano, algo bien hermoso. El cerebro, cuando se bloquea y llega el punto de que se desbloquea, el cerebro es igual que el celular o la computadora, o más bien la computadora es como el cerebro. Ustedes notan que en el celular o la computadora se empiezan a cargar toda la información, los archivos principales, los más pesados, digamos. Así es el cerebro. El cerebro que estaba pasmado hace unos segundos empieza a recopilar toda la información a 7.200 millones de velocidad de revoluciones por segundo. No es cierto, se lo estoy inventando yo. El cerebro empieza a rebobinar toda la información. Así es. ¿Y sabe qué es lo primero que se carga en su cerebro? Las ideas que usted tiene más arraigadas. Vamos a poner un ejemplo. Que si ahorita que estamos aquí, ¿qué somos? ¿Como unos 30? ¿Promedio? A lo mejor 31 o 29, pero por ahí ando. Ahorita que somos aquí como 30, si ahorita vamos a poner, ustedes me metieran a mí un sustote a mí, me va a pasar lo que acabamos de decir, me pasmo. Y cuando mi cerebro empiece a rebobinar, a los primeros que voy a reconocer son a mis seres más cercanos, a mi esposa, a mis hijas, a los pastores, a los de la iglesia, y después ya mi cerebro después va a decir, ellos vienen de la iglesia de allá, mis hermanos vienen de la iglesia. ¿Sí me explico cómo es el cerebro? Primero carga las ideas que están más arraigadas, más fuertes, más pesadas, con más megabytes. Entonces, hermano, los discípulos, la segunda fracción, dijeron un fantasma. ¿Sabe por qué dicen un fantasma? Por la sorpresa de caminar sobre el agua. Por la sorpresa que caminaba sobre el agua. Por ahí va, pero no.
Mire, ellos dicen un fantasma. Me voy rápido, pastor. ¿Sabe por qué dicen un fantasma? Porque ellos creían en fantasmas. En su original hebreo no es fantasmas, pero ellos creían en fantasmas. Ellos tenían la idea de que los fantasmas existen. Era una idea que tenían muy arraigada, hermano. Ellos son pescadores. Si usted recuerda, hermano, cuando Jesús en la pesca milagrosa en Lucas 5, algo que contesta Pedro cuando Jesús le dice, echa las redes. Y Pedro, ¿qué contesta? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Los discípulos son personas de mar. Para ellos no es nuevo que se aventaron 10 horas intentando llegar a donde Jesús les había dicho. Eso no es nuevo para ellos, porque Pedro dice, toda la noche hemos estado en el mar. Pues esto no es nuevo. Pero es un ejemplo. Vamos a poner que si usted platica con un trailero y le dice al trailero, oye, y tú en tu vivencia de trailero, que andas 2, 3 de la madrugada por tales carreteras, ¿has visto algo extraño? Pues él le va a hablar, no, pues que te piden el ride. O sea, sus creencias te va a hablar. Si tú hablas con una persona de un cierto oficio, te va a hablar de lo que él cree, de lo que trae más arraigado. Entonces los discípulos creen en fantasmas, hermano. El pueblo de Israel, usted lo puede investigar, ellos creían en fantasmas, pero esta era la creencia, que los fantasmas llegaban y te poseían, te chupaban el espíritu, y con eso se cumplía la manda maligna que ellos les habían sido encargada por el maligno, el más alto rango de esos espíritus. Esa era su creencia, hermano. Entonces, fíjese, ellos ven a Jesús, se turban, y dicen la segunda fracción, dijeron un fantasma, porque esa es su creencia. Yo me imagino a los discípulos, hermanos, sentando 2, 3 de la madrugada en los mares antes de estar con Jesús, platicando. Un ejemplo, si fueran mexicanos, los discípulos estarían hablando de chupacabras, La Llorona, de la Llorona. Matasigos. Ellos hablarían de eso, ¿no? Si fueran mexicanos. Pero ellos hablaban de lo que ellos conocían allá, de lo que ellos vivían. Esto de los fantasmas, no crean que es nada más, son tradiciones mexicanas, hermano. Todas las culturas creen en ese tipo de cosas, en los fantasmas. Hasta el Chavo del 8 creen en eso, ¿no? Los espíritus chocarreros, dice doña Clotilde. Eso es algo que todo mundo, mi hermano, todo mundo tiene esa creencia de que hay fantasmas. Yo nunca he visto uno, pero sí creía en fantasmas de niño. Entonces, hermano, esa es la segunda fracción. Ellos dicen un fantasma porque esa es su creencia. Usted sabe cómo nace una creencia. Me voy a regresar un poquito para atrás, hermano. Miren, el cerebro funciona así. Dije que empieza a cargarse los pensamientos en el cerebro. Una vez que se cargan los pensamientos, hermano, los pensamientos, cuando nosotros los organizamos o alineamos los pensamientos, esos pensamientos forman ideas. Nuestras ideas son pensamientos ordenados, organizados. Y las creencias vienen de las ideas. Las ideas se forman por pensamientos. Los pensamientos vienen por la experiencia de lo que hemos visto o de lo que sabemos. Esos pensamientos forman ideas, esas ideas forman creencias, hermano. Y el ser humano, déjeme decirle algo, que el ser humano tiene creencias para todo. Usted que me está escuchando en este momento, usted tiene creencias para todo, mi hermano. Si yo le preguntara, y esto lo he hecho muchas veces este ejemplo, si yo le preguntara a nuestra hermana, bueno, le pregunto a mi hermana, ¿usted sabe hacer el chicharrón en salsa verde, hermana? ¿Sí? ¿Usted sabe hacer el chicharrón en salsa verde? ¿Sí? ¿Usted cómo lo hace? A ver, ¿cómo lo hace, hermana? Con jitomate rojo. Para que se vea verde. A ver, ¿cómo hace el chicharrón? Así, muy breve nada más, es por un ejemplo. No crean que lo vamos a preguntar si sabe o no sabe cocinar. De eso se encarga Germán. Ajá, a ver, ¿cómo hace usted el chicharrón en salsa verde? Pues pongo porciones de los tomates verdes, chile verde, ajo, cebolla y el cilantro. Y ahí lo muelo y ahí lo pongo a hervir, bueno, frío la salsa y de ahí pues el chicharrón. Ya me dio hambre. Ok. ¿Usted lo hace igual? ¿Por qué no lo hace igual usted, hermano? ¿Qué hace de diferente usted? Pues sí, a cocer el tomate y el chile verde.
Después se va a la licuadora y ya se mete el cilantro, el ajo, la cebolla. Ya pues, se pone la salsa a freír, se echa un poco de norsuiza y... ¿No le echas norsuiza? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Es que no me dijo. Pero fíjense, miren, en esto que acaban de explicar ellas, pues hicieron que me dé hambre. En lo que explicaron las hermanas es muy similar como hacen el chicharrón en salsa verde. ¿Por qué llevan un proceso así? Porque esa es su creencia, que así va a quedar rico, que así le va a gustar al marido cuando llegue de trabajar. Hace un tiempo, poniendo el mismo ejemplo del chicharrón en salsa verde, y uso el chicharrón en salsa verde, mi esposa no me dejará mentir que es mi comida favorita. Una persona decía que ella no le echaba cebolla. Y las demás personas quedaron así como, ¿por qué no le echa cebolla? Dice, pues porque siento que si le echo cebolla ya no sabe tanto a salsa. Esa es su creencia. Tenemos creencia para todos, hermano. Tenemos creencia para una vida en la economía, tenemos creencias en lo emocional, en lo sentimental, tenemos creencias que si yo le hablo así mis hijos van a obedecer, voy a ser buenos hombres. Nosotros como seres humanos hemos formado creencias para todo y cada una de las áreas de nuestra vida hemos formado creencias. Aunque hagamos lo mismo, no lo hacemos igual por nuestras creencias. Nuestras creencias son principios ideológicos, nuestras ideas son pensamientos por cosas que hemos visto o que sabemos. Entonces, cuando los discípulos dicen un fantasma, porque esa es su creencia, eso es lo primero que se les viene a la mente. Esto tiene que ser un fantasma y no hay otra explicación. Como yo le echo norsuiza porque así sabe mejor, y si me dicen que le eche rico pollo, no le voy a echar rico pollo porque con norsuiza sabe mejor. Estas son creencias. Cuando tú dices esto funciona así, esto va así, y tenemos creencias, e insisto nuevamente, tenemos creencias en todo. Entonces, hermano, ya que estoy diciendo que tenemos creencias para todo, el miedo es una creencia. El miedo es una creencia, pero voy a explicar bien porque hay dos tipos, lo que es miedo y temor, y lo voy a explicar muy bien para que lo entendamos. Pero el miedo es una creencia, el miedo viene por una creencia, mi hermano. El miedo viene por lo que a usted le han dicho, por sus ideas, por sus pensamientos. Mire, en este momento, hermano, yo le puedo decir a usted en este lugar que Dios lo va a usar, que Dios va a cambiar su vida, que Dios lo va a llevar a grandes cosas, que Dios siempre ha querido ponerlo en un grande lugar para su gloria, para su honra. Y es una palabra que le estoy dando, pero sus creencias, si vieran sus caras cómo están ahorita, sus creencias dicen cuánto creen esto, por lo que han vivido, por las ideas que tienen. Nuestras creencias luchan con nuestra fe. Nuestras creencias siempre están peleando con nuestra fe. Y los miedos vienen por creencias. Todos los miedos que hay en nuestras vidas vienen por creencias. ¿Y sabe cómo podemos distinguir en este lugar si hay una persona con miedo? Voy a aclarar algo antes de continuar para que no nos confundamos. El miedo, hermano, para nada, en lo más mínimo, en lo absoluto, el miedo es malo. El miedo no es malo. Y una vez una persona predicando esto dijo por ahí, lo dijo con miedo, dijo, hasta cierto punto, dijo. No, mi hermano, el miedo no es malo, ni hasta cierto punto. Porque si el miedo fuera algo malo, ¿por qué Dios pondría el miedo en el hombre? El miedo es una emoción, como lo es la alegría, la tristeza. El miedo es una emoción nata que tenemos y que Dios la puso en el ser humano, y cada una de las 5 emociones primordiales del ser humano son para supervivencia. Yo le decía a una persona hace unos días, estaba muy triste por la muerte de un ser querido, y me dijo, no puedo con esta tristeza. Y yo le dije, gloria a Dios porque tienes tristeza. A través de esa tristeza tú puedes expresar ese dolor, que extrañas a esa persona porque ya no lo vas a ver. Imagínate si no tuvieras la emoción de la tristeza. ¿Cómo expresarías que le extrañas? ¿Cómo expresarías que pues estás mal porque ya no lo vas a volver a ver en esta tierra, obviamente? Si la tristeza no nos dejara expresar la partida de un ser humano, podríamos volvernos locos.
porque somos seres que tenemos que expresarnos. La emoción de la tristeza Dios la puso también para poder tener una estabilidad. Pero cuando esa tristeza no la controlamos, se destapa y se vuelve depresión. Pero la tristeza no es mala, el enojo no es malo. ¿Alguna vez usted se ha enojado mucho que grita y de repente cuando acabó de gritar siente así como que Se saqué todo lo que tenía. ¿Se da cuenta cómo es esa emoción del enojo? Lo deja liberarse, hermano. Las emociones no son malas. Dios nos las dio, nos las otorgó. Si usted lee la Biblia va a encontrar versículos donde Dios se entristece, Dios se enoja, Dios se alegra. Las emociones no son malas, solamente que a través de la educación que hemos tenido las hemos llevado a lo negativo. Pero entonces el miedo, regreso a donde estoy con el miedo no es malo. El miedo es un instinto de supervivencia. Si usted ahorita, voy a poner un ejemplo de algo que pasó el domingo, de una persona que no sepa manejar una camioneta al 100% todavía, ¿no? Va con miedo. Pero ese miedo le ayuda a ir con mucha precaución. Así es. Se da cuenta que el miedo no es malo. Pero hay un problema, el miedo nosotros desde una infancia lo anclamos al fracaso. Y eso es temor. Eso es temor, mi hermano. Mire, ¿quiere saber entonces cómo reconocer a una persona que tiene miedo? A una persona miedosa o temerosa. Versículo 27, fíjese lo que contesta Jesús. Bueno, ya vimos cómo nace el miedo. Nace por nuestras creencias nacen por nuestras ideas, y nuestras ideas nacen por nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos nacen por lo que vemos o por lo que conocemos. Un ejemplo, por decirlo, usted ahorita podría pensar en un falsante. Sus caras así de, ¿qué es eso? Pedro, cuando iba caminando en el agua, sintió un aire que pasaba por su mente, y eso le hizo dudar. Ahorita le voy a explicar ese airecito. Espérenme tantito, hermano. No se me quiera adelantar. Tantito. Miren. Entonces, ahora el versículo 27, Jesús contesta a sus discípulos. Miren. Versículo 27, léanlo conmigo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, nuevamente vamos a tomar 3 fracciones. Enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez 3 cosas que vamos a recalcar aquí. ¿Por qué Jesús no les dijo primero yo soy y luego tened ánimo? Eso es lo que yo le digo y lo puede encontrar en la psicología el día de hoy, hermano. ¿Usted sabía que la mayor característica o consecuencia, como le queramos llamar, del miedo es el desánimo? ¿Sabía eso? Mire, yo ahorita decía al pastor, y es cierto, hermano, yo trabajo con muchos alcohólicos, trabajo con muchos drogadictos, y estoy en constante plática con ellos. Entonces vamos a poner un ejemplo, que si usted ahorita fuera caminando en la calle y usted se encuentra una persona bien tomada o bien drogada, vamos a poner el ejemplo, y usted le dice a esa persona, lo ve mal, lo ve mugroso, lo ve flaco, lo ve ojeroso, y usted le dice, oye, oye, joven fulano, deja de tomar. ¿Sabe qué va a contestar esta persona? ¿Para qué? Así estoy bien. No, yo así estoy bien. ¿O qué? Te dije que quería dejar de tomar. Eso es un desánimo, porque sabemos que no está bien. El alcohol mata, la droga mata. No está bien, hermano. Pero para esta persona juega un papel muy importante el ego. El ego no le va a dejar decir, ¿sabe qué, pastor? Sí quiero dejar de tomar, pero tengo miedo que lo intente una vez más, como ya lo he intentado muchas veces, y nuevamente vuelva a cometer el error de volver a beber, de volver a drogarme, y que la gente se burle de mí y me diga, pues no, que ya no ibas a beber, Luis. Pues no, que ya no te ibas a drogar, Luis. Hay miedo de fracaso. Hay un miedo de fracasar, pero nosotros no vamos a decir, tengo miedo. Vamos a decir, ¿para qué?
¿Sabía que usted puede vivir una vida diferente, una economía diferente? Pero a veces también ocupamos este miedo disfrazado de una falsa humildad y decimos, ¿para qué? ¿Con que haya pa' frijolitos? ¿Con que no nos muéramos de hambre cuando quizá realmente usted quiere una mejor vida? Cuando usted realmente quisiera que Dios sane su economía. Pero hay miedo, ¿por qué? Porque no creemos que Dios pueda transformar su economía. ¿Por qué? Porque esto está peleando con mis creencias. Siempre he sido pobre, nunca me salen bien las cosas. Trabajo que hago, trabajo que realizo, el dinero se me va como si estuviera un hoyo en la bolsa. Entonces son sus creencias luchando con la fe, con una palabra de bendición. Amén. Y entra el desánimo. Esa es la mayor característica, hermano, el desánimo. Y ese alcohólico, ese drogadicto sí quiere. Luis muchas veces quería. Yo no me acordaba, pues, el pastor, que una vez vine bien tomado. Porque sí quería, hermano. ¿Cuántas veces, hermano Basilio, no le dije, ore por mí, hermano? Sí quería dejar de beber, sí quería dejar de drogarme, pero había un miedo a decirle, ¿sabe qué? No vuelvo a beber, no me vuelvo a drogar. ¿Por qué? Porque esta era una fe que luchaba con mis creencias, que luchaba con mis miedos. Y decía, así estoy bien. Solo me da miedo morirme un día y que nadie me vea. El desánimo, hermano, es un síntoma el mayor de que hay miedo. Dios puede usar su vida en gran manera. ¿Pero qué cree? Si usted llega a su casa en la noche y sabe que antes de dormir usted agarra y tiene que ponerse y decir, Dios, gracias por este hermoso día que me diste, gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por todo, Señor, lo que me has dado. Esto es fe. Pero si en contrario de esto, yo cuando llega la noche y me voy a dormir, no, ¿para qué? Hay desánimo. Y el desánimo es el síntoma del miedo. No me levanto temprano a buscar a Dios y decir, Señor, bendice mi día, guíame, llévame, utilízame, haz lo que quieras hacer conmigo. Si quieres que vaya a predicar a Estados Unidos, llévame, Señor. Si quieres que vaya a Guadalajara mañana, Señor, vamos. No, así como de no, Aleluya. Yo no tengo ni para el pasaje. O sea, hay desánimo. Así es. Hay desánimo. Dios puede usar tu vida en gran manera, hermano. Jesús está viniendo a ti en esta vigilia. Amén. Gloria a Dios. Pero si hay desánimo, no quiero orar. Así es. Hoy no voy a leer Biblia. Porque hay un miedo que pienso mejor, mi creencia me dice, Dios no va a cumplir, Dios no va a hacer, Dios no te escucha, a Dios no le importa. Tú mira, nunca cambia tu vida. Mira cómo tu familia dice, ¿qué te sirve ser cristiano? Hay desánimo, hay miedo. Hay miedo, hermano. Y esto no viene de Dios. Santo es el Señor. ¿Ya vio por qué luego no quiere leer la Biblia? Aleluya. ¿Ya vio por qué luego no quiere doblar las rodillas? ¿Para qué si nada pasa? Si todo sigue igual. Si mi hijo no cambia, si mi esposo no cambia, si mi esposa no cambia. Hay desánimo, aguas, hermanos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, en cuanto dice la tercera fracción del versículo anterior, y dieron voces de miedo. O sea, Jesús sabía que ya había miedo, y Jesús dice, tened ánimo. El miedo te desanima, el miedo te roba el aliento, el miedo te paraliza, hermano. Y Jesús te dice, ánimo, iglesia. ¡Ánimo! Sí, Señor. ¡Ánimo! ¡Yo soy! Amén. ¿Por qué dice primero ánimo y después yo soy? Porque si tú estás desanimado, aunque Él sea que está junto a ti, te esté hablando, si estás desanimado, no lo vas a pelar, no te vas a dar cuenta que Él está contigo. Amén, gloria a Dios. Por eso dice tener ánimo, iglesia. Santo es. Yo soy, dice Él. Santo es su nombre. Si Él hubiera dicho primero yo soy, porque Él era, Amén. había desánimo, no se iban a dar cuenta, no lo iban a notar. Como quizás nosotros no hemos notado que Él a cada momento te dice, pastor, yo soy, Amén. aquí estoy. Amén. ¿Te he dejado alguna vez? Amén.
Nunca. ¿Tienes alguna queja? Nunca. Aquí estoy. Te he dejado, pastor, te he dejado, pastora. Pero tu desánimo no te deja verme. Tu desánimo no deja ver lo cerca que estoy de ti, lo palpable que hoy puedo estar de ti, dice Dios. Hermoso es Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. Sobre todo libros, psiquiatría, psicología, la hermosa palabra de Dios siempre eterna, viva, eficaz. Esta es la palabra de Dios, hermano. Tercero, ¿qué les dice Jesús? No temáis. Ahora vamos a aclarar miedo y temor. Mire, esto lo voy a hacer muy rápido porque quiero aclarar el punto que decía mi hermano. Él primero dice, tened ánimo, yo soy, ya esto quedó demasiado claro, ¿verdad? No los oí muy animados, ¿eh? Amén. ¿Sí están recibiendo palabra? Amén. Anímense, iglesia. Mire, él primero dice, tened ánimo. Amén. Yo soy, no temáis. La Biblia separa miedo de temor. Ahora, ¿por qué dice no temáis, Jesús? ¿Por qué menciona la palabra temor y se había utilizado antes miedo? Mire, lo voy a explicar así de rápido. Esto y bien claro, mi hermano, para usted y para mí. Y esto me ha ayudado mucho el día de hoy a mantenerme cada día sin droga y sin alcohol. Soy libre por la palabra y por mi Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a poner un ejemplo que ahorita, suponiendo que tuviera el zaguán abierto de par en par ahorita, y que entrara, no sé, de un zoológico, que no hay por aquí, pero de un zoológico se escapó un león, y ese león está parado en la puerta. ¿Qué vamos a sentir? Miedo. Miedo. ¿Se da cuenta? El miedo es natural. Vamos a sentir mello. Esto es lo natural. Hasta ahí usted está bien. Hasta ahí usted sintiendo miedo es signos de que usted está vivo. Y es el miedo diciéndole aguas, porque mira, el león come carne y por mala suerte eres carne. Ese es el miedo. Esto es lo natural, el miedo. ¿Qué es el temor? ¿Cómo se llama, mi hermano? Usted, mi hermano, usted el de chalequito. Ajá. ¿Danilo? Galdino. Miren, si el león está parado en la entrada del zaguán, todos vamos a sentir miedo, todos. Usted, yo vamos a sentir miedo. Pero vamos a poner que mi hermano Galdino en su mente dijera, me va a comer a mí primero. No, somos 30, dijimos, somos 30, pero el primero voy a ser yo. El león se va a venir contra mí y estoy seguro que el 90% de los que estamos aquí pensaríamos eso. Mañana ya no amanezco. Nos turbaríamos. Esto es el miedo, esto es el temor. El miedo es la sensación a lo lógico. Hay un león, pues el león come humanos. Ese es el miedo, eso es natural. El temor es la imaginación. ¿Por qué de 30 me va a comer a mí primero? ¿Por qué me va a atacar a mí primero? ¿Por qué la mala suerte va a venir a mí? Ese es el temor. Los discípulos, dice antes en el versículo 26, dijeron un fantasma y daban voces de miedo. Ellos estaban 12 hombres en la barca. Imagínense su pensar de los discípulos. No, yo ya no amanezco mañana. Soy el primero que ese espíritu se va a llevar. Ese es el temor, es el pensamiento a futuro de fracaso. Ese es el temor. Ese es el temor, decirle ahorita, declararle una palabra a nuestro hermano Germán, decirle, mira Germán, Dios va a usar tu vida en esto, en esto y en esto y en esto. Y ahorita Germán puede decir, sí, amén, lo creo. Pero mañana Germán va a ponerse a pensar a la mejor y decir, y si no lo logro, ese es el temor, pensamiento a un fracaso futuro. Eso es lo que tienen los alcohólicos, eso es lo que tienen los drogadictos. Deja de beber, deja de drogarte. ¿Para qué? El desánimo. ¿Por qué? Porque hay temor. Y ese temor me está diciendo que no voy a poder, que voy a fracasar, que una vez más voy a estar quizás encerrado en un centro de rehabilitación. Ese es el temor. Pensamientos al fracaso futuro, a que las cosas no se van a dar. ¿Sí quedó claro esto, hermanos?
Miedo y temor, cosas muy diferentes. Y Jesús les dice, no teman. O sea, vamos a parafrasearlo al 2023. Y Jesús les dice, deja de pensar que no puedes. Deja de pensar que no eres perfecto. Deja de pensar que a ti no te voy a usar. Deja de pensar que tu hermano que está al lado es mejor que tú. Deja de pensar en fracaso. Yo quiero usar tu vida. Yo quiero usar tus cualidades. Quiero usar todo de ti. No pienses que toda la vida va a ser igual. Y el cristiano a veces tiene ese tipo de pensamientos. Si le predico y no se convierte, eso es temor. Te estás anteponiendo al fracaso. Si pido un aumento en mi trabajo y no me lo dan, eso es temor. Te estás anteponiendo al fracaso. Si inicio una célula y la gente no se reúne, eso es temor. Te estás anteponiendo al fracaso. Por eso Jesús ahora les dice, dejen de pensar que mañana no van a amanecer. Yo estoy aquí, dice el Señor. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Ahora fíjate lo que continúa el versículo. El versículo 29 dice, el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Ya aclaramos este punto que Pedro no pregunta, Pedro está afirmando que es Jesús. Él ya le reconoció, él ya sabe que el que viene es su maestro y le dice, Señor, manda que yo vaya a ti. Jesús le dice, ¿qué le dice? Ven. Algo ahorita dijo el pastor muy cierto, nuestro pastor Rosendo dijo algo muy cierto. Jesús era un hombre de oración. Y esto es verdad. Usted sabía que de cuando Jesús subió al monte a orar a solas, al momento en que Jesús va caminando hacia los discípulos en la barca, ¿usted sabía que han pasado promedio 10 horas? Pueden ser minutos más, minutos menos, ¿no? Pero habían pasado 10 horas de oración de Jesús con el Padre. Aleluya. 10 horas, hermano. Y después de 10 horas de oración, nuestro Señor Jesucristo, con esa humildad, camina sobre el mar, dice la Biblia. Y Pedro, sin haber orado ni 2 minutos, le dice al Señor, manda que yo vaya a ti, Señor. ¿Cómo quieres ver la sobrenatural, Pedrito? Ay, Rosendo, de verdad. O sea, ni siquiera dobló, aunque sea, ya aunque se le hubiera hecho, pues, ahí voy. No, si eres tú, manda que yo vaya a ti, le dice. Y aún así Jesús no le dijo, ay Pedro, ni has orado, Pedro, ni eres espiritual, quieres abrir célula, ni vos tienes, Pedro, y quieres cantar en la alabanza. No, Jesús no le dijo nada de eso. Él le dijo, ¿quieres venir? Arriésgate, camina, Pedro, ¿quién te lo impide? Yo no te pongo condiciones. No le dijo, mira, acuérdate de la mujer de Lot que volteó y ahí quedó. Aquí, Pedro, aquí te quiero, Pedro. Jesús no dijo nada de eso. Él le dijo, ven. Ahora quiero explicar cuando dice, pero al ver el fuerte viento en el versículo 30, quiero que le preste mucha atención a la palabra viento. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Sabe qué significa la palabra viento? Mi hermano dice que sintió el airecito y todo eso. No dice que lo haya sentido, pero yo digo que sí lo sintió. Vamos a poner que sí lo sintió. Dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No sé, yo acabo de decir que Pedro no era espiritual, o a lo mejor sí lo era, porque yo desde que leí esta palabra, hace 4 meses, hermano, yo me paro, salgo así de repente a la calle, y hago esto, mire, con mis ojos hago así. Salgo a la calle y hago... Y nomás no veo el viento. Hermano. Quiero que usted note algo. Que la palabra viento en el versículo 30 es mencionada por segunda vez. Y le voy a decir qué significa ese viento. Vamos al versículo 24, donde se menciona por primera vez la palabra viento en el versículo 24. Vamos a leer desde el 23 para agarrarle saborcito. Despedida la multitud, se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas,
porque el viento era contrario. Aquí se utiliza por primera vez, hermano, preste atención en esto. Deje de pensar ahorita en los frijolitos que están en la olla express. Y la barca estaba en medio del mar porque el viento era contrario. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Se me adelantan y los veo en la otra orilla. Despide Jesús a la multitud y dice que cuando cayó la noche, como 7 de la noche promedio, Jesús ya estaba, cuando cae la noche, ya estaba solo de rodillas. Bueno, no es de rodillas, pero yo imagino, con esa humildad que nuestro Señor tenía, yo imagino a Jesús de rodillas con el Padre en comunión. Y la barca desde esa hora hasta que Jesús después ya entró en los últimos versículos a la barca, dice que esa barca, hermano, estaba siendo azotada por el viento. El viento era contrario. El viento no dejaba avanzar a la barca. Aquí dice que la barca era azotada por las olas. Las olas golpeaban la barca. Imagínense cómo estaban ellos en la barca. Y porque ahí no sentían miedo. Ahí lo estaban sintiendo más palpable. Acá nada más dice que lo vio. Acá les estaba dando el viento contrario con todo. Ese viento significa trauma. Y yo sé que me ve así como de, ¿ahora dónde sacaste eso? Aquí está, hermano. Quiero que preste atención en lo que le acabo de decir. Miren, 12 hombres en una barca. Si usted lee esta misma porción bíblica, pero en Marcos 6, especifica un poquito más esto. Dice que Jesús al verlo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, así lo especifica Marcos. O sea, dice que ellos estaban remando con gran fatiga, no dejaban de remar, pero no avanzaban. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice a Pedro, pues ven. Y Pedro, hermano, pues empieza, no sabemos cuántos pasos dio, cuántos kilómetros recorrió, no lo especifica la Biblia, que yo quiero pensar que fueron muchos, porque dice que cuando él se empieza a hundir, al momento, o sea, no estaba tan lejos de Jesús, dice al momento Jesús hacía de él. Pero entonces, Pedro dice que va caminando, y escuche, pero preste atención en esto, hermano, va caminando, y dice en el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El viento representaba para él no avanzar, porque estuvo toda la noche remando y no avanzaba porque el viento era ¿qué? Porque el viento era contrario, hermano. Eso es un trauma. Si 12 hombres remando para llegar a donde Jesús nos mandó y no avanzábamos y no llegábamos, ¿qué me espero yo que estoy viendo el viento y no me traje ni aunque sea un remo? Estoy solo, no hay barca. El viento representaba no avanzar. Vamos a parafrasearlo al 2023. Todos hemos tenido, como cristianos, todos hemos cometido algún error. Hace rato comentaba el pastor, es cierto, a veces hemos querido tirar la toalla. A veces hemos querido decir, hasta aquí, ya no puedo. Esto no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. No es lo que me predicaron, que iba a ser todo un mundo color rosa. Hay más problemas, hay más circunstancias adversas. El viento es contrario a mi vida como cristiano en hoy 2023. Y si usted tira la toalla, vamos a poner, yo sé que usted es fuerte en Cristo, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, pero vamos a poner que si un cristiano X fracasó en un área de su vida, cayó en adulterio, cayó en fornicación, este es como su viento contrario, o volvió a beber, o se volvió a drogar, este es como su viento contrario, que ya no lo deja avanzar. Cuando Jesús le vuelve a decir, pues ven, acércate a mí, camina a mí, y de repente Luis, que ya había de una ocasión dejado de beber, ya había sido sanado del alcohol, de la droga, volvió a beber, se volvió a drogar, y de repente nuevamente ya no va como con la iglesia, va como Pedro solo hacia Jesús, porque él le dice, sí ven, no importa tu poca fe, no importa tus defectos, tú ven, le dice Jesús, y él va hacia Jesús. Y de repente se presenta alcohol, de repente se destapa la ansiedad por la droga.
Ese es el viento otra vez. ¿Y sabes qué va a pensar mi mente? No voy a poder. Siempre con esto fracaso. Siempre esto no me deja avanzar. Es un trauma. El viento no los dejó avanzar la primera vez. ¿Por qué ahora voy a avanzar si voy solo? ¿Por qué ahora voy a avanzar? Imagínate a Pedro. O sea, es el único que crece, el único que se arriesga a caminar. Son 12. De 12 solamente uno se arriesga. ¿Cómo crees que estarían los otros 11? No, Pedro, no salgas. No lo vas a lograr. Estás loco. No estás viendo cómo está el agua. No estás viendo cómo está el viento. La Biblia nunca dice que el viento se había calmado. De cuando Pedro dijo, manda que yo vaya a ti, el viento nunca calmó. Nunca calmó. Hasta que Jesús entró con Pedro a la barca. Después de sacarlo, de hacer de él. Hasta entonces el viento calma. El viento no había calmado. Y recordemos que estaban llenos de miedo en la barca los dos hermanos. El viento es un trauma. Si algo no te dejó avanzar en algún punto de tu vida y se te vuelve a presentar, va a haber miedo, va a haber desánimo, iglesia. Voy a pensar que no se va a poder. Voy a pensar que esta vez otra vez voy a caer en las mentiras del enemigo. Ese es el viento que vio Pedro. Usted ha escuchado una canción por ahí que dice, perdón por lo que voy a hacer, nomás por el ejemplo. Bueno, una canción que a usted le recuerde. ¿Usted conoce a Vicente Fernández? ¿No? Peso Pluma nada más. Peso Pluma. Mire, si usted en algún punto de su vida lloró, bueno, eso es como más para los hombres, ¿no? Que andaban en la copa. Si usted alguna vez con una canción de Vicente Fernández, Ojalá que te vaya bonito, Botas de charro, lloraba por alguna mujer, y de repente usted, cuando es cristiano, hermano, vuelve a escuchar esa canción, ¿qué cree que va a pensar usted? Hasta se va a acordar cómo estaba en la cantina, cómo lo sacaban del Tenampa. Tenemos un automático en el cerebro. Y ese es el que no nos deja avanzar. Tenemos una creencia que aún no hemos vencido, que aún no se ha trascendido completamente. Y cuando llegue el momento de que te enfrentes a tu miedo, de que te enfrentes a tu talón de Aquiles, de que te enfrentes a tu Goliat, si no ha cambiado esa creencia, hermano, puede que venga el fracaso. Pero algo que dije ahorita, era la cuarta vigilia y Jesús vino a ellos. Yo dije ahorita, Jesús viene a nosotros en este momento, está aquí en este lugar. Amén, gloria a Dios. Esto es muy largo, hermano, y solamente tomé cosas importantes. Pero es un mundo de entendimiento que Dios le ha dado a este siervo inútil para poder el día de hoy vivir en paz, amar a una familia, amar a mis hijas, echarle ganas por mi matrimonio, por mi hogar, por el evangelio, por predicar la palabra en los anexos, por una célula que se acaba de abrir. Amén, gloria a Dios, aleluya. Algo que Dios me dio a entender, ojalá en otra ocasión te pueda tocar más puntos de esto, pero algo que Dios me daba a entender, y ese día que lo estudié, yo terminé llorando, hermano. Terminé, eran como las 4 o 5 de la mañana, había empezado desde las 11, 5 de la mañana estaba llorando delante de mi Señor. Él me tocó en ese momento y Él me dijo, y yo creo que te lo quiero decir a ti, iglesia, para que empieces a contraatacar tus creencias, tus temores. Me dijo, mira, Pedro vio el viento, comenzó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Al momento Jesús asió de él. Esta experiencia de fracaso que Pedro vive en esta porción bíblica es el segundo fracaso de Pedro en esta porción bíblica. No sé si alguna vez lo habías visto. Su primer fracaso, Jesús le dijo, los veo en la otra orilla, y nunca llegaron a esa orilla. Él le dijo, manda que yo vaya a ti, y nunca llegó a él. Segundo fracaso que Pedro vivía.
Pero este segundo fracaso fue el más hermoso que Pedro pudo haber tenido. Porque en el primer fracaso, 10 horas remando, hermano, 10 horas, dice Marcos, fatigados, remando, y no avanzaban porque el viento era contrario. Pero ¿quién en ese momento, me decía el Espíritu Santo, quién en ese momento se paró de la barca? Si sabían que me habían dejado atrás, ¿dónde me habían dejado? ¿Quién se paró y dijo: Señor, ya no avanzamos, estamos fatigados, no podemos, Señor, ayúdanos? Ellos sabían dónde habían dejado a Jesús. Ellos acababan de ver cómo alimentaba a 5,000 personas. ¿Por qué no en esa barca, en vez de estar reme fatigadamente, hermano, y no sueltes tantito el remo, porque donde aflojemos tantito, quién sabe hasta dónde nos va a llevar el agua? Y se aferraban a remar, aferrados, y así se tiene que hacer, y hágalo así, hermano, y hágalo así, mi hermano, y es así, no hay otra forma. Y fatigados, dice la palabra. ¿Por qué no voltearon hacia atrás donde estaba el maestro? Y clamaron por ayuda, como lo hizo ahora Pedro. Señor, sálvame. Así es. El Señor me decía: no te dejaré fracasar ya. Porque ahora que has creído esta palabra como Pedro, ya diste unos pasitos en el mar. Ya te estás acercando más a mí. Cada que tú te reúnes en la iglesia, cada que tú escuchas una palabra y realmente la crees y realmente dices: Dios me está hablando, Jesús me está diciendo, ven, tú te estás acercando como Pedro hacia mí, y aunque el viento venga, no me importa, porque yo voy a estar cerquita para que no te ahogues, para que ya no te avientes 10 horas estresado, frustrado. ¿Quién cree esta palabra? Amén, gloria a Dios. Te estás acercando a Dios y la crees, iglesia. Estás dando un pasito en el mar, estás dando un paso sobrenatural. No importa que no hayas orado como Jesús 10 horas. Él no te pone condiciones, Él te dice: ven. Las condiciones no las ponemos nosotros y nosotras. ¿Por qué Pedro se hunde? Porque dejó de ver a Jesús. ¿Cuándo fue esa una condición para Pedro? Era bueno no dejar de verlo, obviamente, pero nunca fue una condición. Yo no sé qué tanto creas esta palabra, iglesia, pero realmente si la crees, tienes un gran propósito, tienes un gran llamado. Dios te ha llamado para cosas grandes, para revelarte su palabra, para enseñarla como debe ser a los demás. Pero si tú lo crees, das un gran paso de fe en este momento. Y no te tienes que esperar a 4 vigilias más o a 3 más. No vamos a decir a la 4ª vigilia Jesús vino a ellos. En esta vigilia Jesús quiere venir a ti, quiere entrar en tu vida realmente. Amén. Que ya no vivas fatigado, que ya no vivas estresado, que hagas realmente su voluntad, hermano. Aleluya, sí, Señor, gracias. Gracias. Pero al que lo cree, al que dice: yo tomo esta palabra, y yo sé que aunque venga el miedo, ya estamos cerquita, Señor, porque he creído y no me dejarás hundir. Cierra tus ojos, iglesia, ponte de pie. Gracias. Amén. Santo es el Señor. Gracias, Padre. Te voy a pedir, si realmente creíste esta palabra, regálale una adoración a Jesús. Si realmente lo estás creyendo. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, precioso. Abre tu boca, iglesia. Estamos aquí para orar. Gracias, Dios. Estamos aquí para recibir. Gracias, Dios. Mas a la primera vigilia vino Jesús a ellos. Gracias. Y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén, Aleluya, Señor. aleluya, aleluya, aleluya. Adora a la iglesia. Padre, gracias, Señor. Adórale, porque eso estamos aquí a adorarle. Gracias, Llévate esta Señor. palabra en tu corazón, que el Porque, Espíritu Señor, Santo soy la haga en solo, tu Señor. corazón. Gracias, Señor, porque no es en mis Hoy estoy fuerzas, cerca de ti, Señor. sino es solo en tus fuerzas, Padre. Te alabo, mi Dios. Gracias, Señor.
Te alabo y te bendigo, Padre. Porque no es como yo quiero, Señor. Tú eres mi Salvador. Es como tú quieres hacer las cosas, Padre. Te doy Tú gracias, estás Señor. conmigo en los momentos más difíciles. Oh, aleluya, aleluya. Sí, Tú Señor. nunca nos has dejado, Sí, Señor. precioso Dios. Bienaventurado que Precioso clama en tu Dios. nombre, Señor. Bienaventurado que Precioso confía en tu Dios. palabra, Señor, en tu nombre, Dios. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias por sostenerme, Dios. Esta alabanza después Porque de esa hasta aquí palabra, puedo hermano. decir, Señor. Después de esta palabra que Dios me dio esa noche, nació esta alabanza que habla de su fidelidad, que habla de todo lo hermoso que Él siempre ha hecho y seguirá haciendo en mi vida. Porque Él es grande, porque Él es fiel. Hoy Gracias, Dios. no podría dudar que tu fidelidad para siempre. Hoy tengo que reconocer Amén. Sí, Señor. que tú eres fiel. Eso nunca va a cambiar. Bienaventurado el pueblo que sabe clamar tu nombre. Bienaventurado el hombre que su confianza está en Jehová. Bienaventurado el pueblo que sabe clamar tu nombre. Bienaventurado el hombre que su confianza está en Jehová. Mi vida, sé que ya te ves, siempre has sido fiel, Jesús de Nazaret. Mi vida, sé que ya te ves, siempre has sido fiel, Jesús de Nazaret. No dejes, iglesia, no dejes, hermano, que el temor de tus creencias te roben esta palabra. Él está cerca de ti. En mi vida, Señor. No importa que la economía esté mal, que las noticias digan que estamos viviendo crisis. Gracias, Dios. No importa que aparentemente no alcanza. Esas son tus creencias, tus temores. Él es fiel y Él está contigo. Es un momento que le digas: Señor, sálvame. Aleluya. Señor, hacía de mí. Señor. Señor, toma mi vida. Aquí estoy, Señor. Tú sabes que hay miedo, Señor. Tú sabes que hay desánimo. Aleluya. Tú sabes que a veces no hay fuerza, Dios. Ayúdame que perezco, Señor. Ayúdame, Señor. Renueva las fuerzas de esta casa, Padre. Aleluya. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Aleluya. Renueva nuestra fe, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra en esta Tú noche. nos conoces, Dios. Tú nos conoces, Dios. Gracias. Alabamos, Padre nuestro. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Regálale una ofrenda de palmas al que vive y reina, al que está contigo siempre, al que está en esta vigilia, hermano. Dios te bendiga. Aleluya.